¿Por qué tenía importancia Catalina? Además, sirvió de inicio para comunicaciones hacia el interior. Y se inició una pista de tierra para animales y para carretas hacia Sacoroco y Sacupana, y otra más arriesgada todavía hacia el sur, atravesando la serranía de Imataca al primer pueblo de Bolívar, que ahora se llama El Palmar. Todo eso mucho antes de automóviles y de lo que vino más tarde. Era simplemente vía para animales y para carretas. ¿De qué vivía la población? Pues fundamentalmente fueron talando terrenos. Aquí la selva quedó dominada, no predomina la selva porque ha sido talada varias veces. Se estableció ganado vacuno, también algunos cultivos. Se explotaba un caucho natural que aquí llamaban el baratá. Quedan todavía residuos metálicos, maquinarias abandonadas, de algo que dicen que eran trapiches, donde se fabricaría porrón o alguna bebida parecida. Así fue, iniciándose el siglo XX, el delta Amacuro sufrió algunos cambios. Por ejemplo, en los años 1895, el presidente Joaquín Crespo eliminó el delta y desapareció por unos años, pero luego el presidente Cipriano Castro lo repuso otra vez, esta vez ya con el nombre actual: Territorio Federal Delta Amacuro. Y así continuó hasta los años 90 de este siglo pasado. Si pensamos ahora cómo era la vida en Catalina o qué tenía Catalina hace unos 70 años, 1950, pues es un poblado pequeño, aunque hay que reconocer que era el mayor de lo que actualmente abarca el municipio Casacoima. No existía tal municipio, era una dependencia de Tucupita. Pero en el territorio al sur del Orinoco, que ahora más o menos es Casacoima, el pueblo más importante, más poblado, era Santa Catalina, que en 1945 tenía unos 450 habitantes. No existía ni Sierra Imataca, ni El Triunfo, y todos los demás, Piacoa, Los Castillos, Sacupana Nuevo, en el Cerro, eran más pequeños. Aparece una referencia en la historia de las misiones del Delta, referente a 1944. El autor, que es el fraile Elías Martín, dice que Santa Catalina, que tenía 450 habitantes en ese momento, el año anterior, 1943, cuando la gran crecida del río Orinoco llegó a albergar a 2000 habitantes, porque fue el refugio seguro para muchos de los habitantes de todas las comunidades cercanas al río, porque esa vez el Orinoco realmente aumentó tanto que no permitía vivir en las poblaciones. En el censo de 1950 aparece ya Catalina con comisariato y 500 habitantes. A partir de ahí ha venido un resurgir, superando lo que fue el gran peligro que la mantuvo durante la mitad del siglo XX en estado de poca prosperidad. El gran problema era el paludismo. Entre el caño del Orinoco, que aquí enfrente tiene unos 1000 metros de anchura promedio, y las lagunas que tenemos al oeste y al este, esto era dentro de toda la zona del delta, territorio poblado de paludismo, de la malaria. Es cierto que hacia 1940 en Venezuela se inició la gran campaña antimalárica para erradicar lo que era, diríamos, la gran plaga, como describe Miguel Otero Silva en Casas Muertas, que impedía el progreso de la población venezolana. Aquí a Venezuela llegó a partir del año 1960, con bastante retraso, pero fue eficaz, porque se extinguió el mosquito productor de la malaria y
se convenció a la gente de variar la manera de fabricar sus viviendas. Hasta entonces lo que había era bahareque de barro y cañas. Pero la división de malariología parece que tuvo éxito en convencer a los pobladores de que primero dejaran de habitar en la zona inundable del Catalinita y de Manurita, donde estaba más de la mitad de la población, que se asentaran todos aquí en el cerro. Y en el cerro promovió dos tipos de vivienda con bloques y techo de zinc. Esos dos tipos de viviendas pues los podemos observar todavía ahora. Casi todas están ampliadas, pero hay dos tipos de frentes y dos maneras de disponer las viviendas. También en el comienzo de los años 60, el gobierno de entonces promovió el avance del pueblo, de la población. Se creó la medicatura rural, que era el final de las calles habitadas en aquel momento. El pueblo era más reducido que ahora. Y en las afueras, en la parte más alta del cerro, pues se construyó una escuela granja, inaugurada su primera etapa en 1965. Anteriormente tenemos datos de que la escuela funcionaba cercana a la actual plaza, lo que ahora se llama Casa Comunal, aunque ha sido restaurada, variada, y se llamó, un poco así extrañamente, Escuela Nacional Tucupita. Ahí funcionó hasta el año 1965. El año lo terminaron ya en el 1966 en la actual Escuela Granja. A partir de entonces aún fue aumentando la población y por iniciativa propia pues se fueron situando, prolongando las calles del pueblo, que eran simplemente de pasto natural. Solamente estuvo asfaltada inicialmente la parte más cercana al río, donde se hicieron inicialmente, creo que era una sola rampa, la más pronunciada, la principal, y posteriormente pues han ido apareciendo otras dos. El pueblo fue aumentando de tamaño, eso se puede ver en los censos de cada 10 años. Actualmente los datos que disponemos seguros es que tiene unos 1.300 habitantes. A veces hay alguien que menciona 4.000, 5.000, eso se referirá en todo caso, y aunque también un poquito exagerado, al conjunto de la parroquia Rómulo Gallegos. Pero el pueblo en sí de Santa Catarina pensamos que no pasa de los 1.300. Yo he conocido 3 censos particulares hechos, tratando de tomar en cuenta todas las casas habitadas, y dieron inicialmente 1.100 y lo más 1.300. La medicatura del pueblo pues ha quedado, diríamos, rebasada por todos sus lados. Hay barrios nuevos y se han creado también más tarde, además de la escuela granja, que se amplió al bachillerato, primeramente al ciclo básico, y actualmente tiene pues la parte, diríamos, de bachillerato en ciencias. Se creó también el preescolar, que tiene el nombre de Negra Matea, e incluso ha estado funcionando otro centro infantil llamado maternal o Simoncito. También había pues casas particulares con los programas de hogares de niños, tanto los de una sola familia como los de un grupo más amplio, entre 20 y 30 niños atendidos por varias madres. En otro aspecto de la historia de Santa Catarina, el aspecto que tiene que ver con el religioso, que es probablemente el que le dio ímpetu inicial a la fundación, pues aquí prácticamente quedó desasistida desde la independencia, incluso antes por la desaparición del pueblo, hasta los años 30 del siglo XX, cuando la orden capuchina, en este caso de Castilla, volvió a instalarse aquí en el delta, constituyendo el vicariato apostólico de Tucupita.
inicialmente del Caroní, que era grande, y después ya se separó la parte del delta con centro en Tucupita. La vida en la misión prácticamente pues era muy reducida. El misionero visitaba pocas veces al año, a veces incluso solamente por la semana de fiestas patronales, y ahí le servía para tener contacto, mantener las iniciativas de los hombres y mujeres que se interesaban por la vida católica y proceder a bautizar y a casar, generalmente más que todo bautizos. Casamientos realmente hubo pocos, por menos en el aspecto eclesiástico. Así que la vida fue muy reducida. Antes de que se hiciera la renovación del pueblo en los años 60, que se creó la plaza actual, en aquel momento con el nombre de Rómulo Gallegos, ahora Plaza Bolívar, existía una capilla católica en la parte alta de la actual plaza. Esa años más tarde se fue derrumbada y se construyó ya de forma bien construida, con construcción moderna, en el lado este de la plaza, la que actualmente conocemos. Posteriormente, hacia 1885, esta zona que es actualmente el municipio Casacoima y algo más amplio, el obispo católico de Tucupita la entregó para hacer su servicio a los misioneros claretianos, que se instalaron inicialmente en Sierra y Matacá, pero eran los responsables de las comunidades cristianas católicas desde la frontera con el estado Bolívar hacia San Félix hasta la zona actualmente de Zacupana, Boca de Araguaito, El Consejo y así. Para atender mejor esa situación, pues los capuchinos habían construido detrás de la iglesia actual de Santa Catalina una casa para el misionero, que los padres claretianos la ampliaron y la adaptaron pues para visitas más frecuentes. Esas visitas más frecuentes ya no eran una sola vez al año, sino que al menos una vez al mes.